Buen día. No sé cómo se llama el organismo que tiene que ver con los hogares de ancianos. Ancianos, sobre todo, incapacitados, que no se trata solo de la edad, que es muy importante, sino también de la salud. De eso mismo, o sea, la imposibilidad de movilizarse, de valerse por sí mismo, de tener una vida útil por enfermedades, a lo que contribuye la edad en un segundo plano. Digo esto porque los conozco de 90 años, de 95 años, de una amplia actividad de 80 y 85. Y los conozco lamentablemente de 20, 30 que están fuera de órbita. ¿A qué viene el tema? Me han llegado muchas informaciones y muchas pruebas de que hay hogares de ancianos que una letrina opera mejor, que un inodoro tiene menos mierda, que una casucha abandonada en medio de la nada tiene mejores condiciones. Algunos hogares de ancianos. Hay hogares de ancianos que son bien atendidos, como manda la disciplina, como mandan los recursos que entrega el Estado, como manda la sensibilidad social, como manda el espíritu cristiano, como manda la que debe ser unidad entre los seres humanos, la que manda el sentimiento de apiadarse de la desgracia de los demás, sobre todo de la desgracia de esos ancianos que no se pueden valer por ellos mismos. Entonces me han llegado estas informaciones y pruebas de lugares donde el anciano se caga y se queda cagado, se queda metido entre su propia mierda, de ancianos que no son bañados, de ancianos que no reciben agua, de ancianos que no reciben medicinas, de ancianos que no son movilizados para que sus órganos puedan ejercitarse, moverse siquiera un poco, de ancianos que no tienen una cama, que tienen que dormir en el suelo o en mecedoras improvisadas. Así está pasando en algunos hogares de ancianos. En otros hay conciencia, porque es lo primero, que para que eso que he denunciado no suceda, como sucede en algunos hogares, en otros no, tiene que haber una sensibilidad humana muy grande. Tiene que haber una identificación con la otra persona. Tiene el que atiende un lugar así o el que trabaja en un lugar así, tiene que ver que ese puede ser su padre. Yo recuerdo un distinguido jurista de los mejores del país, que fue incluso miembro de la Suprema Corte de Justicia, estoy hablando de hace muchos años ya, padre de una
artista notable, tío de un gran maestro de la televisión y de cualquier medio de comunicación, etcétera, etcétera. O sea, miembros de familias ricos, sí, ricos. Y un día me encuentro al padre, hace años que no lo veía, éramos amigos, y entonces voy a saludarlo. No me reconoce y desde el primer momento le noto los ojos que están dando vueltas por todas partes y tenía un bajo encima tremendo. Bueno, se había cagado en sí mismo. De inmediato llamé a un magnate de la televisión que ya murió y le digo, mira, me acaba de pasar esto. Estoy deprimido, desmoralizado, muy afectado. He encontrado a tu pariente Perencejo de Tal en el Parque Independencia, sentado, que no conoce a nadie, que los ojos están desorbitados, que su cuerpo no le responde y además lleno de mierda. Y me dice, sí, ya se caga cada vez que quiere, se sienta ahí y se caga. Digo, pero bueno, ¿y qué están haciendo ustedes? La hija de él, rica. Tú, rico. Otros familiares ricos. ¿Qué van a hacer? Porque está bien que un jodido o uno de clase media con limitaciones económicas no pueda hacer mucho. Me dice, bueno, ya su vida terminó. Yo personalmente no voy a joder con eso. Yo cerré el teléfono al oír esa respuesta. Me fui para mi casa, me senté a pensar en la desgracia humana, me senté a llorar por la situación de ese viejo querido amigo, notable jurista, intelectual, por cierto, un gran deportista, cronista deportivo amateur, si usted quiere, y en unos cuantos días, en esa silla, en ese banquete del Parque Independencia, ahí se quedó muerto. Bueno, descansó. Cuando yo lo supe, dije, descansó. Entonces, ahora, cito el caso porque me llega esta inquietud de problemas en los hogares de ancianos. En algunos, repito, funcionan bien las cosas, pero en otros es un verdadero desastre. Entonces, ¿cuál es el organismo que le toca ir a aplicar sanciones a los responsables? Ir a nombrar un nuevo personal, ir a tomar medidas para que aquello no sea un basurero de ancianos, sino un verdadero hogar de ancianos. Coño, Entonces, yo no sé, repito, no quiero ahora decir que el Ministerio de Salud Pública, por la salud pública, no. Tiene que haber algún organismo que específicamente, directamente, tenga que ver con situaciones como esa. Doy la alarma si se quiere, ¿verdad? Hablo por los que no pueden hablar, me quejo por los que no se pueden quejar, lamento públicamente la desgracia del ser humano, el no tener quizás los recursos, el haber sido muy honesto, y con esto no estoy estimulando la corrupción. El que crea que estoy estimulando la corrupción, se puede ir a casa del carajo. Me tiene sin cuidado, porque en esta lucha contra la corrupción hay gente interesada en la lucha, hay gente preocupada
por su país. Hay gente preocupada por ese mal social. Pero hay otros que esto es figureo. Incluso la mayoría de los medios de comunicación lo que tienen el tema es para buscar lectores, oyentes, televidentes, etcétera, en una forma morbosa, asquerosa, oportunista, que ya harta y que le está haciendo daño a la verdadera lucha contra la corrupción. Porque la gente, por ejemplo, dice, pero este carajo no se cansa todos los días de estar con el mismo tema, o este medio no tiene otras informaciones que destacar. Y también, como no, y también los hay que dicen, bueno, este condena la corrupción de tal gobierno, pero no de otros gobiernos. Coño, qué bueno es así, ¿eh? Y también los hay que dicen que va detrás de esto, lo que hay es una búsqueda de beneficio. Mira, yo te apoyo en la lucha contra la corrupción, pero dame lo mío, que yo también soy un corrupto. Y aquí hay medios con un afán tremendo contra la corrupción, un supuesto afán anticorrupción, y te busca los propietarios y llegaron a estar presos por ladrones. Cosas muy graves, cosas muy serias, pero es como ayer uno de los colegas me decía algo parecido a aquello de que, por ejemplo, el individuo ese de Higüey, el criminal ese de Higüey, que salió y mató 7, que ahora es un psiquiatra que estaba con una oclusión mental. Ay, el pobre, ¿por qué no lo llevaron primero a un psiquiatra, a un centro de entrenamiento mental? Porque el pobre sufrió una qué sé yo qué. Por haber sufrido eso, coño, hay 7 muertos. Dejen de estar teorizando tanto, que a veces el exceso de estar teorizando y de estarle buscando unas explicaciones raras para figurear no es otra cosa que evadir el tema. No es así, Chubasque. Ahí están tus armas. Bueno, miren, pasando a otro tema. Se informa que habrá una licitación, otra más en lo relacionado con Punta Catalina. Una licitación para operación y mantenimiento de Punta Catalina. Pero es que nosotros los dominicanos, nosotros los técnicos dominicanos, nosotros los que hemos montado, se supone, Punta Catalina, nosotros los que estamos obligados a ir corrigiendo sobre la base y la marcha los problemas que se presenten. Ahora vamos a hacer una licitación para operación y mantenimiento. Pero yo creía que hace tiempo que eso había sido resuelto, porque la verdad es que Punta Catalina ha dado brega. Tiene años y años y años jodiendo. Primero fue aquello de que se construyó en terrenos que no eran del Estado. Por lo tanto, la mitad de Punta Catalina pertenece a una empresa privada. Esa empresa privada, que yo he defendido siempre, muy prestigiosa, muy dinámica, muy activa, muy inversionista,
muy ir a la disciplina empresarial, no estar inventando disparates. Entonces después hubo un acuerdo y claro, se pagó a esa empresa privada, se pagó el dinero del subsuelo, vamos a llamarle así, el dinero del terreno sobre el cual fue construido Punta Catalina, que en la época fueron muchos los que pensaron, oye, ¿por qué no se hizo esto en un terreno del Estado? Para que todo fuera del Estado. ¿Por qué inventar con esto y que la realidad saliera después? Como si se quisiera ocultar la realidad. Entonces, no somos capaces, después de una inversión así multimillonaria, de miles de millones y de muchos problemas y de muchas aspiraciones para que vaya al sector privado, que yo creo que sería lo mejor, porque el sector oficial en varios gobiernos ha fracasado. Entonces, ahora sucede que hay que hacer una licitación, ¿verdad?, con empresas extranjeras, específicamente, porque no tenemos el personal, las empresas criollas, para la operación y mantenimiento de Punta Catalina. Entonces, ¿para qué nos metimos en la jodida Punta Catalina? Que lo único que ha servido es para botar dinero y otras cosas más que yo no voy a decir, que digan otros que tienen más detalles del caso. Yo me limito hoy a esta licitación que encontré con el sector privado, de una licitación para operación y mantenimiento. O sea que somos incapaces también en eso. Y Punta Catalina da más problemas todavía. Y jode, que jode, que jode, que jode. Y un técnico advierte que la licitación podría representar ya la separación total del Estado en su presencia en Punta Catalina. Y eso es grave, es gravísimo. Oigan eso, ¿verdad? Ahora mismo la mitad de Punta Catalina pertenece a la empresa privada. Que yo lo creo muy bien, repito, porque la empresa privada va a cuidar sus intereses mejor que nosotros cuidamos los nuestros, los del Estado Dominicano. Bueno, entonces, la licitación podría llevar, cuando esté montada la operación y mantenimiento de Punta Catalina, de que ésta ya pase definitivamente a la empresa privada. ¿Y qué fue lo que tanto jodió el Estado? Y tantas inversiones, y tanto afán, y tanto JLP, por el amor de Dios. Entonces, ese técnico dice que el presidente, que esta licitación será una nueva parte. ¿Para qué? Para que ya Punta Catalina deje de ser ni siquiera en sombras del Estado Dominicano. Que el Estado Dominicano no tenga allí ni un sancocho, ni un arroz con mango. O sea que da la impresión de que Punta Catalina fue concebida, fue pensada para gastar, para invertir
el dinero del Estado dominicano con la idea de que a la postre no sería del Estado, sería de la empresa privada. Vamos a esperar el resultado de esta nueva licitación de la jodida Punta Catalina. Coño, péguenle fuego. No joda para salir de eso. Miren, Estados Unidos, a través de sus organismos correspondientes, le pide a la República Dominicana competitividad comercial, transparencia y encarcelamiento de los corruptos. Primero, esa es una intromisión en los asuntos internos de la República Dominicana, que merece una respuesta a un gran gobierno que yo he defendido mucho, con un presidente que yo admiro, con un cambio de política entre lo que tenía un canalla, una basura, y lo que hay hoy con un gran presidente, Joe Biden. Ahora, decir todo lo que hay que hacer en República Dominicana para las inversiones, transparencia, competitividad y encarcelamientos. Estados Unidos ni ningún país le puede pedir al país encarcelamientos. La competitividad y la transparencia es también un señalamiento de corrupción, de desorden, de incapacidad. O sea que de ninguna manera procede esta inquietud del gran amigo del norte. Ahora, que yo veo yendo un poquito más allá, que esto le quita fuerza a la lucha nuestra, a la lucha criolla, perdón, contra la corrupción, porque a la hora que haya gente presa, como ya hay gente presa, ¿verdad?, se dirá que fue una línea, es la línea que traza Estados Unidos, que la competitividad y la transparencia es una manera de decir que aquí las cosas no se están invirtiendo bien, pero lo más importante es decir directamente intromisión en la justicia dominicana, ¿verdad?, que hay que meter presos, hay que llevar gente a las cárceles. No, pero Estados Unidos no puede hacer eso. Esa es una intromisión, repito. Esa es una acción incluso hasta descarada. Y eso le quita fuerza a la lucha contra la corrupción. Porque no es uno ni son dos, sino muchos los que van a decir, esto se hizo porque Estados Unidos presionó, tal cosa no la hicimos por nuestra intención, tal medida no se tomó por nuestra decisión de hacer las cosas correctamente, sino porque Estados Unidos lo impuso. Y si es delicado eso, de exigirnos competitividad y transparencia, ¿verdad?, más todavía, Maromo, más todavía es el que decir que hay que meter gente presa, porque entonces alguien podría decir, pero los que están presos porque vino un señalamiento de Washington aquí. Los próximos que sean encarcelados es siguiendo una imposición de United States of America. Entonces eso le quita fuerza a la justicia dominicana, a los organismos
que pueden estar haciendo un trabajo sincero, firme, en torno a los mecanismos para luchar contra la corrupción. O sea que, a pesar de que yo admiro a Estados Unidos, a pesar de que yo soy un defensor de los Estados Unidos de América, cuando ha sido necesario, sobre todo cuando ahí en la presidencia estaba Kennedy, cuando en la presidencia estaba Barack Obama, cuando en la presidencia ahora está Joe Biden, pero jamás cuando en la presidencia estaban los Bush, cuando en la presidencia estaba Richard Nixon, y mucho menos cuando en la presidencia estaba el bandido que fue sacado de la Casa Blanca por el pueblo de los Estados Unidos. Soy un admirador y un conocedor profundo de qué es Estados Unidos desde su nacimiento hace, ¿cuánto? Más de 2 siglos, unos 224 años más o menos, no importa. Pero mi admiración, mi amistad, mi defensa no pueden quedarse callados como dominicanos acerca de esta situación, ¿verdad? De esta actitud de Estados Unidos que debilita lo positivo que se está haciendo o que se haga aquí. La debilita porque parece que es órdenes que vienen de allá, del Departamento de Estado, del Pentágono, de la CIA, de la Casa Blanca, etcétera. Bueno, miren, no quiero echarle leña al fuego. Estoy sufriendo la actuación dominicana en los Juegos Olímpicos, allá en Japón. Unos juegos que se están celebrando sin fanáticos, los estadios vacíos para evitar el COVID-19. Ustedes se imaginan lo que es la actividad de Juegos Olímpicos sin fanáticos. Eso deja mucho que desear. Es más, eso no son Juegos Olímpicos. Pero bueno, ahí están. Y República Dominicana está en muy malas condiciones y tenía que ser. Yo le advertí a ese Ministerio de Deportes que está tan débil que hace muy poco, que ahora mismo si lo cierran no se pierde nada. Advertí que estamos invirtiendo muchos millones de dólares, porque todo es dólares para unos Juegos Olímpicos en Tokio, en Japón, porque esos atletas, yo decía, no han tenido tiempo de entrenarse por la pandemia. Ahí había un joven que dijo, bueno, tuve que entrenarme unos días después de haber dado a luz. Llamaron para el entrenamiento porque ella era clave. Coño, pero no podía físicamente. Y así se ha demostrado allá en Tokio y en muchos otros casos. Y yo decía, pero tantos millones, ¿para qué? Nosotros no tenemos nada que hacer en los Juegos Olímpicos. No nos corresponde. Y recordé lo de la primera actuación dominicana en Juegos Olímpicos de 1964, porque hay que orientar a la gente, sobre todo frente a la mayoría de cronistas deportivos, que son de todo menos cronistas deportivos, que no leen un libro, que no leen una revista, que no conocen la historia del deporte, salvo grandes y honrosas excepciones. Ahí en el Gobierno de la Mañana hay una gran excepción. Pero bueno, el caso es que fue en 1964
con 2 personas, un atleta, Alberto Torres de la Mota, el gringo, y Juan Ulises García Saleta, presidente del Comité Olímpico Dominicano. Él era el delegado también, ahí con la bandera. Y Alberto para correr en los 100 metros, algo así. Entonces, aquello se cayó en aplauso. Oye, ese país tan pobre, ese país con tantas limitaciones, pero vino aquí a Tokio en este año 64 con 2 personas. ¿Qué meritorios son? Empezaron a preguntar dónde queda ese país, cuál es ese país, ¿qué? Una tremenda promoción al país y un honor, un orgullo que 2 personas, un atleta y un delegado, representaran todo lo que debe ser una delegación deportiva. Qué mérito tan grande, eso hoy es olvidado, pero no en el gobierno de la mañana. Vamos a ver la única oportunidad que nos queda, ¿verdad? Que es en el béisbol, ¿verdad? El deporte rey. Pero vamos contra Estados Unidos. Es Estados Unidos que tenemos que ganarle. El caso es que advertí que los Juegos Olímpicos nos quedaban grandes. Por los Juegos Olímpicos en sí mismos y por el problema de las limitantes que imponía la pandemia. Entonces, como decía don Juan, al finalizar su discurso por Tribuna Democrática, comprende,